Seguimos aprendiendo sobre Deneb y Vega Lite aquí en Power BI, objeto visual personalizado por Daniel Marshpatrick que nos permite acceder a la potencia de la personalización de los lenguajes Vega. Les recuerdo, aquí estamos creando un gráfico a partir de código línea por línea. Esto es algo diferente a utilizar los objetos visuales nativos. Podemos lograr comportamientos muy específicos, que en ocasiones es lo correcto, pero no teníamos en el pasado algo que nos permitiese combinar código, objetos visuales personalizados y toda la potencia de algo que está diseñado para un consumo interactivo en este caso. Lo que estás viendo en pantalla se conoce como un heatmap, que no es más que un objeto visual o un gráfico que sustituye los valores, en este caso numéricos, por una codificación basada en el color. Lo que estás viendo allí permite ver desde un punto de vista visual rápidamente una serie de patrones en base a las cantidades que están allí en la derecha, de 0 a un rango de alrededor de 40.000 cantidades. Tenemos, vamos a decir, la administración de una serie de almacenes en el norte, en el sur, en el este y en el oeste de una ubicación geográfica. 4 almacenes. Y queremos ver rápidamente, sin la necesidad de ver números, o se puede combinar con otras métricas, pero con color solamente podemos identificar cuáles son los patrones de consumo de cada uno, o vamos a decir, de almacenaje de cada uno de esos almacenes. Como de costumbre, vamos a comenzar aquí a ver de dónde provienen los datos. Lo que estoy marcando de color azul vienen siendo las dimensiones que pueden provenir de una tabla de calendario, el mes, el día, aquí el número del mes también, y esto que estoy colocando aquí en rojo puede provenir de una tabla de hechos o una fact table. Este valor puede perfectamente venir de una columna cuantitativa que la convertimos en una medida, y el almacén puede ser perfectamente un atributo, una columna de una dimensión de productos o una dimensión de inventario, lo que sea. Así que, además de lo que estás viendo, aquí vamos a ver un nuevo operador que no hemos utilizado en toda esta serie, que la voy a dejar aquí arriba para que puedas acceder a ella. Ya vamos por el episodio número 11. Sobre un operador que se conoce como Facet. Facet para nosotros en Power BI sería como el Small Multiple, en el cual yo estoy utilizando, por ejemplo, un solo gráfico aquí en la parte izquierda, el almacén este, y luego yo quiero replicarlo en el norte, en el sur y en el oeste, de manera de que en un solo objeto visual yo pueda fácilmente ver todo rápidamente. ¿Qué sería el equivalente para nosotros en Power BI de copiar y pegar y filtrar por cada almacén? Pero en este caso lo estamos haciendo de forma inmediata. Así que te voy a presentar cómo creé esta sintaxis porque es un poquito más extensa, ¿ok? Vamos a leerla de arriba para abajo y comenzamos con una descripción que se me olvidó. Vamos a colocar aquí, descripción. Y una descripción, esto es un heatmap. Aquí. Heatmap en este caso con Facet en Deneb. Ok. Ya tenemos entonces nuestra descripción que vendría siendo un heatmap con un Facet o un Small Multiples para hacerlo más fácil nosotros en Power BI. La línea número 3, esto es una constante, esto no cambia porque siempre vamos a hacer referencia a lo que está a la derecha. El almacén, el mes, el día y las cantidades. Aquí tenemos un mark que creo que no hemos utilizado en esta serie, que es un rectángulo. Y siempre lean la documentación porque básicamente todo lo que uno necesita está en la documentación oficial de Vega Lite. Hay algunas cosas en YouTube, hay bastantes cositas por internet, pero todavía, por favor, si alguien sabe sobre un libro especializado sobre Vega Lite, déjenlo en los comentarios porque no hay tanto tampoco. Es decir, no es tan utilizado en comparación a ggplot2, por ejemplo, en R. Esta es la documentación del mark. Aquí estamos en este, que vendría siendo el mark, el rectángulo. Esta es toda la documentación de lo que es el rectángulo. Esto es un heatmap. Date cuenta de que esto se parece como un gráfico de dispersión, pero entonces cada punto tiene una agrupación. Ya vamos a hablar ahorita sobre eso. Y yo estoy utilizando este, que ves aquí en pantalla, de color rojo, en el cual tenemos en las abscisas de color azul, tenemos los días, del 1 al 31 del mes. Hay meses que finalizan en 28, otros en 30, 31. Y luego tenemos aquí en las ordenadas los meses de arriba hacia abajo de enero a diciembre. Este es el que yo estoy utilizando. Yo empecé a ver algunas cosas aquí, empecé a modificarlos como en los demos anteriores.
Y con el objetivo de ello, pues llegué hasta aquí. Ahora, esto que estamos viendo acá, anteriormente no lo habíamos utilizado porque esto es tanto el alto como el ancho. Cuando uno genera, hasta mi entendimiento de lo que se conoce como un facet o un small múltiples para nosotros, él no se coloca, al menos hasta ahora lo que he visto, de forma automática el alto y el ancho. Así que yo definí de que es 16 por 16, ¿ok? Aquí comienza el encoding en la línea número 10, que cuando en los videos anteriores hemos visto que después del encoding entramos automáticamente a X y Y, a la codificación de ordenadas por abscisas por ordenadas. Aunque en realidad no tiene ninguna diferencia si comienzas uno primero y otro después. En esta parte estamos haciendo el encoding del facet. El facet es este nuevo operador que no hemos utilizado, que está acá. Un faceting o facet plot into a trellis plot vendría siendo el equivalente a una serie de plots o de gráficos colocados con distintas partes subsiguientes de los datos. Es decir, como lo expliqué, si tienes un almacén y quieres verlo todo automático en un solo objeto visual, utilizamos este operador. Es más flexible, por ejemplo, aquí, en los ejemplos hay bastante, ¿no? Pero yo utilicé el wrapped facet porque aquí me dice que este es el mismo ejemplo del anterior, lee la documentación del operador facet, pero es más flexible porque permite una composición y una personalización mayor al poder, lo que yo creo que yo hice, creo, que es sobreescribir la escala, modificar el axis y la resolución de la leyenda. Yo utilicé fue este, en el cual comencé a ver esta parte. Te darás cuenta de que esto es muy similar a lo que yo hice. Y vuelvo y repito, hay que leer la documentación, en el cual yo estoy haciendo el facet en base a quién, en base al almacén, porque si te das cuenta, aquí lo que cambia, los valores son iguales, porque el eje de las ordenadas es los meses para todos y el eje de las abscisas son los días para todos. ¿Qué es lo que está cambiando? Esto que vemos acá en color rojo, que es el almacén del este, el almacén del oeste, que vendría siendo este valor que lo tenemos por aquí arribita. ¿Ok? En base a ese valor categórico es que se van a separar los elementos. ¿Qué tipo de dato? Un valor en este caso nominal. ¿Cuántas columnas? 2 columnas, porque si yo modifico esto a una, ¿ok? Lo veríamos entonces, pero de forma vertical. Yo en este caso lo quería de 2 columnas. El sort, esta parte es importante porque el sort, aquí existe una propiedad que se llama OP, que fíjate en esto tan interesante. Tú ves todo esto así, tú dices, ok, yo quiero verlo, pero a mí me gustaría que primero sea tal y luego sea este y luego sea aquel. Una forma que, si lo dejamos así y viendo la composición con Power BI, sería esta, fíjate. Yo voy a quitar aquí el sort, todo esto, lo voy a copiar aquí un momentico. Vamos a dejarlo acá. Creo que debería de ser acá, creo que terminaría aquí. Ok. Voy a dejarlo sin el sort. Entonces tendríamos este, norte, oeste y sur. Si yo filtro este, norte, oeste y sur. Pero yo puedo dejar para que sea, por ejemplo, sur, este, oeste y norte. De esta forma yo podría tener una configuración en base a una selección de un slicer externo a destajo, a conveniencia. Pero ¿qué pasa si tú dices no? Esto tiene que venir de una manera en la cual las cantidades o la mediana o los promedios sean primero de mayor a menor o algún tipo de función de agregación, vamos a decir matemática, que haga de que tenga precedencia de arriba hacia abajo. Y en este caso aquí fue donde yo agregué este elemento que es el orden, y el orden aquí se ve reflejado en base, aquí creo que faltaba esto, en base a la mediana. ¿Y a quién se le está sacando la mediana? Al día, es decir, a las abscisas. De forma de que esto no es lo mismo, por ejemplo, la mediana que yo coloque, por ejemplo, a la sumatoria. Aquí el orden va a cambiar porque si lo coloco según la sumatoria, el primero aquí sería el almacén norte. ¿Te das cuenta? En cambio aquí yo lo coloqué sobre la mediana, que era lo que estaba en la documentación, ¿no? Pero es para que veas el ejemplo. El primero sería el este. Cuando uno hace esto, por mucho de que yo coloque con un slicer, por ejemplo, quiero primero, en vez del este, quiero el sur y quiero el norte, él va a decir, primero va el norte y luego va el sur. ¿Me explico? Así que es importante, y estas son esas pequeñas cosas que, vuelvo y repito, aquí en Deneb, utilizando Vega Lite, podemos lograr comportamientos que bajo otros esquemas no son viables, ni siquiera existen, para ponerlo más sencillo.
Seguimos entonces aquí, ya hicimos el encoding del facet. El facet es esta parte o el small múltiples que nos permite replicar rápidamente un mismo elemento en base a una serie de valores categóricos. Ya luego entraríamos a lo que es el encoding, que ya lo hemos visto en videos anteriores. Las abscisas viene siendo el día, tipo de dato ordinal. El axis lo modifiqué a 360 para que no estuviese de forma vertical, sino horizontal, o mejor dicho, en 0. No hay que colocarlo en 360, en 0 es suficiente. 0, 360 es lo mismo. Luego es Y, qué tipo de elemento de las ordenadas, el mes o el month, qué tipo de dato, nominal, y cuál es el sort, el orden, primero enero, luego febrero, después marzo, y así sucesivamente. Aquí en teoría ya nosotros terminaríamos lo que es todo el encoding, tanto de X como Y, pero luego viene la gran interrogante, ¿cómo vas a colorear esto? ¿De qué forma vamos a colorearlo? Y esto es donde se pone interesante, y aquí yo quiero recordar la parte del sort. Yo estoy utilizando esta propiedad, antes que se me olvide, esto es lo que acabamos de utilizar de la propiedad sort, donde yo utilicé aquí la mediana, y aquí nos dice que se puede utilizar cualquier operación de agregación, por ejemplo contar, la mediana, aquí está la sumatoria, por defecto viene como sumatoria para los stack plots, de lo contrario viene con el mínimo, hay que leer esto, ojo con eso. Y luego viene entonces lo que es el color. Si yo tengo todo esto, ¿de qué forma voy a colorearlo? Lo puedes colorear de una forma convencional, pero normalmente para los heatmaps se utiliza algún tipo de escala para valores cuantitativos. Hay un video anterior a este que se conoce como el string graph, que es un gráfico de áreas con un axis continuo para todo su eje. Y ya vimos una parte de colores, recomiendo que lo veas. Pero en pocas palabras, aquí en la línea 31 estamos haciendo una agrupación. Y esto es importante porque los valores que están acá, por ejemplo, vámonos a este, aquí al norte. Estos valores que tú estás viendo aquí no son los valores crudos, sino cada elemento es una agrupación, en este caso el día 19 de abril, de 0 a 5000. Es decir, ese cuadrito tiene una agrupación no del valor crudo, sino un rango, en pocas palabras. Un bin es, para nosotros pudiese ser un rango de agrupación para poder simplificar un poco y no tener todos los valores de 1 a 45.000, sería excesivo. Entonces con ellos nos permite entonces reducir la cantidad de valores únicos, por decirlo de una forma muy sencilla, agruparlos en cuadritos o en bins y después procesarlos visualmente para que sea mucho más fácil entender cualquier tendencia desde un punto de vista visual o algo que no sea tan costoso a nivel cognitivo para nosotros. De forma natural esto viene, o de forma predeterminada, con 6. Si no modificas esto, así vendría. De esta forma a mí no me sirve porque date cuenta que los colores no me dicen mucho. Y aquí tenemos 6. ¿Qué quiere decir? El 6, esto. Tendríamos 6 cortes, de la forma de que cada cuadrito representa un rango de colores. En este caso yo lo modifiqué para que fuese, en este caso, 9. Que con 9 yo creo que me daba una mejor distribución de los colores y no se veía tan agrupado, pero tampoco tan disperso. ¿En base a quién se está haciendo estos colores? O los bins, en base a las cantidades. Y esta parte es muy bonita, en la parte de la escala, porque la escala se puede utilizar diversidad de escalas por acá. Voy a colocar esto acá. Esto es lo que estamos utilizando ahorita, por ejemplo, con los histogramas no. Bueno, se utilizan con los histogramas, pero aquí está toda la documentación antes de que se me olvide. Pero en la parte de color, esto es lo que te quería comentar. Yo estoy utilizando este color que se llama Inferno o infierno para nosotros en español o castellano. Cuando uno le da clic acá en la documentación, que lo voy a dejar, puedes ver también los valores discretos. Colocando el cursor verías entonces el código. Yo estoy utilizando esto, que es el infierno, pero aquí hay una característica que uno lo puede colocar al reverso. Porque para mí, al menos ahorita, yo quiero de que los valores más bajos sean los oscuros y mientras haya una mayor cantidad de, vamos a decir, de productos, sea más claro. Pero ¿qué pasa si esto viene de esta forma? Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, tengo aquí el color que estoy utilizando para variables cuantitativas. Y para mí esto sería la izquierda, ¿ok? Y aquí tendríamos la derecha. Entonces, si el valor viene del más oscuro a la izquierda y a la derecha el más claro, ¿por qué no hacemos un reverse? Un reverso de eso, para que sea al revés. Esto me pareció buenísimo, esta propiedad, esta propiedad.
y aquí yo lo coloco como verdadero y hace como un switch. ¿Te das cuenta? Es una cosa impresionante porque esto no lo tenemos nosotros y hacerlo uno por uno cuesta muchísimo, es decir, es bastante desgastante. Lo voy a dejar en falso, pero te voy a presentar otros que tengo por acá. Por ejemplo, que se ven muy bonitos. Este que se llama Viridis. Este otro se llama Magma. Este se llama Plasma. Este se llama Turbo. Y no solamente de este tipo de escala, sino se puede utilizar algo que inicie en un color y cambie o finalice en otro. Por ejemplo, vamos a colocar este que se llama Green Blue o verde azulado. Comienza verde y finaliza en azul. Y un otro para no seguir y no extendernos tanto es un Red Purple, un rojo y morado. En este caso, si lo queremos al revés, que sea morado rojo, el reverso lo colocamos en verdadero. Así que yo voy a dejarlo como estaba, en falso. Y voy a colocar el que había utilizado, que es Inferno, creo. Ok, perfecto. Y por último aquí tenemos la leyenda, que en el título yo coloqué cantidad. En este caso puede ser, por ejemplo, hola. Y él cambiaría entonces aquí, te darás cuenta aquí a la derecha, que dice hola. Entonces aquí yo voy a colocar cantidad. También en las configuraciones, también yo modifiqué, de lo único que modifiqué que los axis, para no hacer la modificación en cada axis como en los videos anteriores, que no sabía cómo se hacía. Para que el axis no aparezca en las ordenadas y en X, yo dije que el axis no quiero un nulo, porque con ello date cuenta de que si yo quito esto, aquí van a aparecer ahorita los axis de cada uno y yo no quería eso. Así que yo lo dejé de esta forma para que se desaparecieran. Estas son configuraciones. Para seguir también te quiero presentar, porque cuando se utiliza un facet, no necesariamente tiene que ser de esta forma. Cuando te decía de que se podía o que se puede colocar de otras maneras, yo estoy colocando, por ejemplo, este, que es el mismo, pero de forma vertical en una sola columna. Aquí yo le doy clic a esto y es la misma configuración, pero aquí lo que está pasando es que en la columna del facet es una sola, en el anterior son dos, ¿ok? Así que esto se puede ajustar y hay una parte que es muy bonita también, que uno como puede ajustar el ancho y el alto del objeto visual que estás viendo en pantalla, podemos modificarlo y presentarlo para un diseño móvil. Date cuenta de esto tan bonito. Yo tengo un diseño móvil aquí y en la vista aquí de Power BI lo voy a colocar en una versión móvil. Para yo lograr que esto se renderice en una versión móvil que puede ser pequeña porque no tenemos tanto espacio, yo poder modificar esto y date cuenta de que aquí la cantidad, es decir, la leyenda la tengo en la parte superior y no a la derecha como viene por defecto. Esas son otras configuraciones a nivel de leyenda. Me permite a mí entonces colocar esto más pequeño, con letras más chiquiticas y todavía seguir viéndolo como lo estás viendo ahorita en pantalla. Esto nos permite entonces un mayor nivel de personalización, que solamente lo que se necesita es poder modificar esta step. En este caso, en los anteriores era creo que 16 por 16, aquí lo estoy modificando 8.7 por 9 y al final en la leyenda estoy modificando la línea 38 que en su orientación sea top, de forma de que fíjate que si yo lo modifico acá, esto, y lo dejo tal y como viene por defecto aquí va a dar un error, voy a eliminarlo porque por defecto viene a la derecha, pero si modificas la propiedad de la leyenda, en este caso la propiedad que se llama orient, y la colocas en el top, entonces te va a permitir verlo de esta forma. Por último, para ir cerrando, porque este video de verdad está muy interesante, con un facet y las configuraciones que uno logra puede llegar a cosas que de verdad de forma nativa no existen. Existen opciones en Power BI, pero de verdad no se presta. Esto, por ejemplo, viene siendo una matriz en donde tenemos aquí en las filas los meses, en las columnas en el día, pero aquí nosotros no podemos hacer un small múltiples, tendríamos que copiar y pegar. Y aquí no estamos viendo las agrupaciones. Date cuenta que aquí en el cursor este es el valor como tal. Eso hace que esa dispersión visual sea diferente, que es muy distinto cuando se agrupan en bins. Eso es otra de las cosas, porque si nosotros quisiéramos hacer un bin, tendríamos que agruparlo a partir de algún tipo de procesamiento en DAX para luego utilizarlo. ¿Y qué pasa si no puedes hacerlo porque estás conectado bajo una conexión en vivo aquí en Power BI? Digamos que te estás conectando bajo un modelo empresarial que nosotros comúnmente lo que hacemos es que aquí lo voy a colocar en color verde
nos conectamos a datasets ya creados y los enviamos de forma masiva a los usuarios. Los usuarios nos pueden estar modificando o creando nuevas columnas, medidas sí, pero nuevas columnas para que puedan hacer agrupaciones. Es complejo. En cambio, en este mismo objeto visual lo podemos hacer sin la necesidad de complicarnos tanto. Por último, vamos a hacer algo que quiero rebobinar, porque se nos olvida de que esto, si bien se puede ver difícil, nosotros podemos entonces crear un JSON y simplemente exportarlo. Por ejemplo, aquí yo voy a crear una plantilla. Esta plantilla se llama Heatmap con Deneb en Power BI. Entonces colocamos una descripción, porque la idea de crear una plantilla es que lo tengamos fácilmente en un JSON, en un documento de texto, o se lo enviamos a otra persona. En este caso, este viene siendo un gráfico de heatmap que contiene una serie de configuraciones, por ejemplo. ¿Quién es el autor? Colocas tu nombre. En este caso coloco aquí José Rafael Escalante. Luego nos dice cuáles son los elementos. El almacén, en este caso valor categórico. El mes, esto es otro valor categórico. El día, valor categórico. Y la cantidad, valor continuo o cuantitativo. Continuo o cuantitativo. Al tener esto ya se genera una plantilla. Date cuenta que está todo el código. Aquí aparece, por ejemplo, la descripción, lo que acabamos de hacer ahorita. La información, el nombre, la generación y todo lo que hemos utilizado se copia aquí, ya está copiado, lo llevas a un JSON y luego lo único que tienes que hacer es importarlo directamente aquí también en Deneb, porque a diferencia de crear algo desde cero, se puede utilizar aquí una nueva especificación, es decir, cuando se crea desde cero, o vamos a presentarlo para no olvidarnos. Cuando se crea una nueva especificación, uno puede, ya teniendo ese archivo en JSON, ¿ok? Tenemos aquí Deneb, seguimos, vamos a colocar aquí dos elementos, y en vez de comenzar desde cero a copiar esto, uno le da clic acá, y lo que vamos a hacer en vez de aquí desde empty, en vacío, importar desde un template. Seleccionas, te traes todo, arrastras los elementos y chao. Así que bueno, con esto finalizamos un nuevo episodio sobre Deneb Vega Lite aquí en Power BI.